Amén, amén. A veces las medicinas no son tan ricas. A veces les ponen jugo de uva, ¿no? Sabor a uva, sabor a naranja, para que sea más rica. Pero qué bien nos hace porque nos sana, nos recupera, aún las vitaminas también, ¿no? Bueno, yo sé que hoy el Señor nos quiere hablar y si usted está listo para escuchar, el Señor tiene mucho que decirles. ¿Se ha sentido alguna vez en conflicto con Dios por alguna situación? Ay, Dios dice blanco, pero a mí me gusta el negro. Y tenemos un conflicto con Dios. Y a veces esos conflictos se hacen bien profundos en nosotros. Y a veces pensamos, ¿cómo puede ser que la voluntad de Dios sea tan diferente a la mía? Dios me dice una cosa y yo quiero hacer otra. El principio de todo esto es que Jesús tiene la respuesta. Si hoy invitaríamos a Jesús que estuviera en carne propia hoy aquí, ¿qué creen que nos predicaría? ¿Qué creen que nos diría? Lo primero que Jesús dijo y empezó a predicar fue una frase muy simple. Él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el inicio de la predicación de Jesús. Si el Señor estuviera hoy, comenzaría a decirnos esto. Miren, hijos queridos de la Iglesia Cristiana Renacer, lo primero que tienen que saber es que tienen que arrepentirse de todos sus pecados. ¿Saben por qué? Porque el reino ya está aquí. Así que el reino es central, es crucial para nosotros y es muy necesario entender que no funcionamos según nuestros propios deseos o la dirección de una mera iglesia o lo que dijo un libro. No, funcionamos por lo que dijo Jesús y en base a esa palabra que está registrada es como nos conducimos. Por eso es necesario muchas veces rever y decir, ¿cuál es el principio? ¿Hacia dónde tenemos que fundamentarnos para que todo lo demás entonces fluya y uno pueda sentirse feliz? Uno pueda sentir el gozo. Eres cristiano, eres hijo de Dios, eres discípulo. Se supone que el discípulo vive con una vida de gozo. ¿Cuántos saben eso? Gozo. Pero a veces no lo tenemos, a veces no tenemos gozo. O lo perdimos, o nos falta, o algo no nos produce gozo. Bueno, quiero decirte por la palabra del Señor, dónde radica nuestro gozo, dónde está la felicidad, hacia dónde debemos dirigirnos, con un principio fundamental que lo dijo Jesús. No es invento nuestro, lo dijo Jesús. Y a través de eso es que encontramos que todas las cosas nos van a cerrar. Y todo estará bien, y todo estará en la dirección correcta, y vamos a tener tranquilidad, seguridad, y decimos, hacia allí nos tenemos que dirigir. El principio vital del discípulo, buscar primero el reino. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo 6, 33. Puede que alguna vez usted haya escuchado ya un mensaje parecido, puede que alguna vez usted haya leído este versículo, creo que muchos lo saben de memoria, pero es el versículo que más nos olvidamos cotidianamente. Necesitamos recuperar la riqueza que tiene este versículo, recuperar el principio y entender qué quiso decir Jesús con esto. Mateo, capítulo 6, versículo 33. Le doy el contexto de este versículo. Antes de decir esta frase, la gente estaba preocupada porque tenía que comer, tenía que beber, tenía que vestirse, tenía muchas necesidades y frente a todo eso se angustiaba mucho porque era muy difícil poder lograrlo en el contexto de pobreza que había en ese momento. Y Jesús se adelanta y les dice esto, ¿no? Dice, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Es un pasaje fantástico porque tiene una implicancia y además tiene una promesa. Y vuelve a decir esto el Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. No lo escuche de parte del pastor, escúchalo a Jesús diciendo esto. Jesús dice esto. Jesús dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué está diciendo? ¿Qué verdad espiritual quiere realmente transmitir el Señor Jesús con esto?
En primer lugar, hay implicancia de este principio vital. Este principio vital nos va a mover para todas las cosas, vamos a planificar, vamos a hacer miles de cosas, pero este principio es inamovible. Lo debemos sostener para nuestras vidas para que todo lo demás resulte. Y además resulte con gozo y podamos disfrutarlo. El principio es este, vital para nuestra vida. Buscad primero. Implicaciones. Carlito, en primer lugar, implica una prioridad. Prioridad, lo primero. ¿Qué es lo primero que debo pensar? ¿Qué es lo primero que debo respirar? ¿Qué es lo primero que debo hacer cada vez que me levanto y me despierto cada una de mis mañanas? Lo primero está aquí. Olvídense todo lo demás. Lo primero es esto, buscar el reino. No es el trabajo. No es que los niños vayan a la escuela. No es que me vaya bien con los vecinos. No es que organicemos buenas salidas y demás. Lo primero es buscar el reino. No hay otra cosa. Entonces debemos descubrir este principio vital para que después entonces resulte en nuestras vidas. ¿Qué significa esto? Si analizamos este pasaje, cuando Jesús hablaba en arameo, pero cuando Mateo escribió la Biblia, su evangelio, lo escribió en griego. Y la palabra que usa para buscar es la palabra zeteo, que significa buscar algo específico, buscar algo que puede estar oculto, pedir señal, preguntar, preocuparse, procurar, querer, requerir, demandar, ir. Todo eso significa buscar. Cuando hablamos de reino, entonces, estamos diciendo que, lo más importante, mi preocupación mayor y el énfasis en todas mis fuerzas, energías, entusiasmos y ganas y objetivos que tenga en esta vida, comienza en el reino. Y el reino debemos tenerlo en claro, que un reino está constituido primero por un rey. Tiene leyes ese reino, y lo demás son súbditos que no le cambian al rey lo que él ha planificado. Entonces, los discípulos de Jesús, cuando reconocemos que Jesús es nuestro rey, nos ajustamos a todo lo que diga Jesús. Nuestros planes, nuestros propósitos, nuestros objetivos en la vida, nuestro ministerio, nuestro trabajo, nuestra educación, lo ajustamos todo a lo que diga Jesús. Eso significa que comienza a funcionar el reino en mí, empieza a trabajar en mí. Muchas veces Jesús dijo esta palabra griega, buscar, y la usó en diferentes contextos. Buscad y hallaréis, dijo Jesús. ¿Se acuerdan? Buscad y hallaréis, porque el que busca halla, eso dice Mateo 7, 7 y 8. Porque el que busca halla. Es una búsqueda enfocada, es una búsqueda específica de algo que Dios tiene para mí dentro de lo que Él quiere. Es una búsqueda que me va a implicar muchas veces mayor demanda de lo que estoy pensando. A lo mejor yo pensé, no, ya le entregué la vida al Señor, ya le entregué mi pasado, pero tal vez Dios te está pidiendo algo más que debas entregar. Jesús dijo, por ejemplo, en Mateo 13:45, que el que viene al Evangelio y el que recibe el Evangelio del reino, siempre Jesús dijo Evangelio del reino, es semejante a un mercader que busca las mejores perlas. Está pendiente, sabe muy bien de qué se trata, así que investiga, y la misión en su vida era buscar perlas. Y de pronto dice que encontró la mejor del mundo. Se enfocó tanto en esa perla que dice, vendió todo lo demás por esa perla. Entonces, la idea que transmite el Señor es que nuestra búsqueda debería ser como este hombre, buscando siempre lo mejor. ¿Cuál es lo máximo que puedo aspirar en esta vida? ¿Cuál es el mejor trabajo que puedo tener? ¿Cuál es la mejor responsabilidad? ¿De qué manera puedo tener el mejor gozo? La mejor perla es el reino, es que Jesús te gobierne y que Jesús trace los planes suyos en tu vida. Y si tú no se los cambias, va a funcionar muy bien. Pero es semejante al que está buscando una perla. Mateo 18:12, esta palabra también se usa para el pastor que busca la descarriada. Está hablando del mismo Señor Jesús, que dejó su gloria por venir a buscar al perdido.
y morir en la cruz para que tenga salvación. Esa búsqueda es dejar todo, dejar su gloria, inclusive su propia vida, el ejemplo es de Jesús, para nosotros, para que tengamos esa misma búsqueda. Así como el pastor busca hasta encontrar la oveja, así es nuestra búsqueda por lo que Dios tiene como reino para nuestras vidas. Es más, miren, esta palabra en Marcos 14:11 dice que los religiosos buscaban cómo matar a Jesús. Es la misma palabra. Los religiosos buscaban desesperadamente y estaban enfocados y todo el tiempo pensando, hablando y diciendo, bueno, ¿y cómo lo podemos matar a Jesús? ¿Y qué podemos hacer? ¿Cuál es la artimaña? Tenemos un grupo que dijo tal cosa que, bueno, a ver, usemos eso. Otra cosa. Así que todo el tiempo se la pasaban hablando, ¿cómo podemos matar a Jesús? Buscaban ocasión. Esa palabra buscar es la misma que está diciendo aquí. Nosotros debemos buscar con interés, con pasión, con energía, con dedicación el reino de Dios para nuestra vida. Hasta aquella mujer que buscaba unas monedas que se había perdido, Lucas 15:8, también. El apóstol Pablo también usa esta palabra en Colosenses 3:1 y dice, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. Buscad las cosas de arriba, el reino de Dios que viene desde arriba hacia nosotros. Es una búsqueda prioritaria. Es lo primero en nuestras vidas. Hebreos 11:8 dice que Dios es galardonador de los que le buscan de esa manera. No es lo mismo buscar, bueno, si Dios quiere que Él haga su voluntad. No estoy buscando nada, la verdad, ¿no? Ay, Señor, si tú quieres, pues haz esta obra. Señor, salva a mi vecino, envía al pastor que venga a predicarle. Esas búsquedas no están de acuerdo con el concepto que dice Jesús acá. Es una búsqueda apasionada, es una búsqueda que yo tengo que poner mi vida en esto. Para que funcione, tengo que poner mi vida en esto. Es lo primero. Después vendrá lo demás. Pero lo primero es esto. Desde que me levanto tengo que pensar en el reino. A ver, seamos sinceros. ¿Quién se levanta todos los días y dice, hoy es el reino de Dios lo primero? ¿Cuántos hacen eso? ¿Se dan cuenta que no lo hacemos? No lo estamos pensando. Deberíamos tenerlo de manera inconsciente. Puede que a lo mejor te despiertes bien dormido, no la pasaste bien, así que no te acuerdas del reino, lo que te acuerdas es que necesitas un café. Puede ser, nos perdonamos porque somos humanos, pero en nuestro inconsciente, en nuestro corazón, nuestro enfoque es el reino de Cristo. ¿Cómo Cristo me va a gobernar hoy? ¿Cómo Cristo me va a conducir hoy? ¿Cómo Él va a hacer que todo lo demás encaje? Necesito que Jesús me lo diga. Poner nuestros objetivos, planes, prioridades en el reino eterno. Según los sociólogos, cosa que yo también estudié eso en la universidad, comer, beber, vestir, son 3 necesidades básicas que todo ser humano debe buscar cada día. Sin embargo, Jesús dice que estas necesidades van a ser suplidas porque hay una prioridad antes que eso. Ay, los psicólogos no están de acuerdo con esto, los sociólogos no están de acuerdo con esto. Porque para Jesús la prioridad, antes que comer, vestirse, antes que beber, es el reino. ¡Wow! ¿En serio? Sí. Hay algunos que al mediodía se olvidaron del reino. Porque ¿qué hay de comer? Y no puedo hacer nada si no puedo comer. Y Jesús dice, es más importante el reino que ese hambre que tienes en ese momento. ¿Qué exagerado? Bueno, es lo que dijo Jesús, que la prioridad es muy fuerte. Así que implica prioridad. Pero también, en segundo lugar, Carlitos, implica sometimiento. Eso significa, sin reservas, obediencia total. Lo que diga Jesús, pues ahí estoy, lo que Él me diga. Para que haya esa obediencia incondicional, debe haber una rendición total. Le tendría que haber entregado todo a Jesús. Así no me va a doler nada de lo que debería entregar porque ya lo he entregado antes. Dale todo el crédito a Jesús. Así que cuando tengas que sacar cosas de tu vida no te van a importar porque ya está entregado. Ya Jesús había dicho, hay que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir. Si Jesús es más importante, mis deseos son secundarios. Si Jesús es más importante, mi trabajo es secundario. Si Jesús es más importante, hasta mi familia es secundario. Wow, sí, lo dijo Jesús. Él está primero.
Porque cuando tú amas mejor a tu esposo o a tu esposa, es cuando tú estás amando primero a Jesús. Tienes con qué amar, porque Jesús te da el amor correcto para hacerlo. Así que hay un rey, lo demás somos súbditos. Dios tiene control de esto. Tercer lugar, también esta frase implica un requisito indispensable, porque dice el reino de Dios y su justicia. No puedes saltearte la justicia. La justicia es una palabra que está hablando de equidad, de carácter, de acto. Es la justificación, es el derecho, algo que esté derecho, recto, que no esté torcido. No podemos cambiar o mover el reino para aquí o para allá. El reino es recto, es así. Lo aceptas tal cual está, no lo puedes cambiar. Está sujeto a esto, ¿no? Así es como cada persona tiene que venir al reino. Todos somos pecadores, necesitamos la gracia del Señor. Y cuando venimos con esa actitud, por eso Jesús dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando nos arrepentimos, entonces dice que Jesús nos declara justos delante de Dios. Éramos pecadores, pero ahora por la gracia de Cristo y por la muerte en la cruz del Calvario, ahora Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Y cada vez que nos arrepentimos de nuestros pecados, dice que Jesús, Dios arroja esos pecados al fondo de la mar y no se acuerda más de ellos. Eso significa ser justo delante de Dios, justificado totalmente. Eso es lo que hace el reino. Une a los justificados. Los pone como pueblo de justificados para un propósito. En cuarto lugar, implica dependencia del proveedor. Dependencia del proveedor. Porque dice esto, ¿no? Que el Señor dice, todas las cosas serán añadidas. Entonces yo tengo que creer que Dios va a proveer. Hermano querido, no puede funcionar en el reino si tú no puedes creer que Dios te va a proveer todas las cosas. Necesitas fe para eso. Necesitas que te motivemos en fe. A ver, levanten la mano todos los que han visto en su vida hasta el día de hoy que Jehová es su proveedor. Jehová Jireh, levante la mano. Ah, mira, te estamos diciendo anímate porque tienes que creer que Él es proveedor. Él nos da todo lo que necesitamos. Y no importa en qué trabajes, no importa qué estudios tengas, no importa el contexto. Importa en que tú crees que Él es el proveedor porque todo lo demás lo va a añadir. Todo, dice así, todas las demás cosas serán añadidas. Todo implica todo. Pero para que eso sea posible, tienes que volver al principio vital, buscar el reino, para que después entonces las cosas sean añadidas. Si cambiamos la ecuación y nos enfocamos en primer lugar en buscar todas las cosas que deben ser añadidas, entonces perdemos el reino. Y el reino está en primer lugar. Dijo Jesús eso. Por eso nuestra vida tiene que ajustarse mucho, en muchas cosas. Porque puede que todos tengamos claro que tenemos que buscar el reino. Pero muchas veces la prioridad se saltea al reino por una necesidad que tengo y yo la quiero cubrir. Y me olvido de que Jehová Jireh, que Jehová es mi proveedor. Entonces estoy en conflicto, no estoy bien, me siento angustiado, no tengo gozo, algo sucedió en mi vida y digo, ¿por qué? Dios, ¿qué está pasando? Hay que reajustar otra vez el orden de prioridades. Jesús dice que, escuche esto, los paganos, le escucho otra vez, Jesús dice que los paganos se dedican a las cosas materiales, a las cosas de la vida. Nosotros no nos dedicamos a eso porque lo añade Jesús. Nosotros nos dedicamos al reino y lo demás lo añade Jesús. Jesús dijo, Mateo 6, 31 al 32, antes de este versículo, dice eso, Mateo 6, 31 al 32. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Porque los gentiles, los paganos, buscan todas estas cosas. Y en la misma palabra, buscar. Buscan con afán y desesperación y su objetivo es esto. Pero vuestro Padre Celestial sabe
¿qué tenéis necesidad de todas estas cosas? Tenemos que ajustar nuestra fe. Tenemos que saber que el Padre sabe todo lo que necesitamos, que Él a su tiempo y en cada momento justo lo va a proveer. Y mi búsqueda entonces no es el afán, la desesperación, perder los límites por justamente esto, sino que Dios está primero. Yo he escuchado siempre de todos los pueblos hispanos, depende de la cultura, el país de donde tú vengas, decir Dios primero, ¿cierto? O primero Dios. Nosotros decimos si Dios quiere, bueno, es igual. Es decir, en nuestro contexto hemos aprendido de que primero Dios, pero no es teoría, tiene que ser práctica. Todos los días tengo que decir primero Dios, después lo demás. A ver, hay un problema, ¿qué hay que hacer? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, ¿no? Así que la palabra dice, todo es añadido. Esto es otro estilo de vida. ¿Se dan cuenta que es otro estilo de vida? Los compañeros de trabajo no te van a entender, ya te lo digo, porque tienen otro estilo. La búsqueda de ellos es otra. Los compañeros de estudio no te van a entender. Tal vez algún cristiano por ahí tampoco te entienda. Pero tu prioridad es el reino, porque lo demás lo añade Dios. Y vivimos por eso y lo testificamos. La palabra añadir, una palabra griega que significa colocar adicionalmente, anexar, repetir, agregar, aumentar. Eso es lo que Dios hace con nosotros cuando lo hemos puesto en prioridad. Añade lo que necesitamos. Y no solamente el sanguchito para poder pasar el mediodía. No, Él te añade mucho más que eso. Te añade, te agrega y sigues creciendo porque está viendo que Dios te provee. Busca primero el reino y eso lo vas a ver. Implican estas 4 cosas. Además, en segundo lugar, la segunda verdad importante es que hay esferas también en nuestra vida que debemos enfocarnos para que este principio vital funcione. ¿Cuáles son? ¿En qué esfera? ¿Dónde es que tengo que aplicar el reino? ¿En qué cosas tengo que pedirle la voluntad de Dios? ¿En qué situaciones de mi vida debo decir, aquí, Señor, ayúdame, en esto me tengo que enfocar? En primer lugar, es en la esfera personal. Olvídate de los demás, comienza contigo. Ay, no, si mi esposo lo hace, si mi esposa, si mis hijos lo hacen, entonces yo sí. ¿Dónde están los otros hermanos? No, empieza contigo, aunque sea tú solo, pero empieza contigo. Es personal, es sometimiento del corazón, es transformación de tu carácter, es dependencia del Rey diariamente, es glorificar a Dios con todo lo que hagas. La prioridad una es encontrarnos con el Señor cada día. Hay una oración de dependencia, de relación, de intimidad con el Señor porque queremos estar con Él. Es nuestro Rey, vivimos para Él. Necesitamos que nos escuche y que nosotros lo escuchemos a Él. Es prioridad de nuestro día, encontrarnos con el Señor. Si tienes mucho trabajo, lo primero que necesitas es buscar al Señor para que te dé sabiduría y puedes administrar mejor tu tiempo y tus recursos y lo que tengas. Necesitas pasar tiempo con el Señor diariamente, porque somos del reino. Es lo normal que hace un discípulo, porque somos del reino. Así que personalmente es tu enfoque, lo que quieres hacer. Tus estudios lo tiene que tener Dios en su control. Tu trabajo lo tiene que tener Dios en su control. Tu futuro tiene que estar en manos del Señor. Así que prioridad en tu vida, de manera personal, es que el reino de Dios esté enfocado en ti. ¿Qué haces para el Señor? ¿Cuál es tu deseo de servir a Dios? Hoy justamente me estaba acordando de un niño que hace muchos años dijo que quería ser pastor. Y lo animé porque lo he experimentado en carne propia. Yo he tenido la oportunidad de poder trabajar en muy buenos trabajos. Trabajar en todo lo que es informática, en computación. Iba adelante, hermano. Me había levantado en Peguajó. Era uno de los primeros en informática.
pero dejé eso porque me iba a preparar para servir a Dios en un instituto, en un seminario. Me buscaron para trabajar también con cuestiones de lo que es técnico electromecánico, porque eso también había estudiado. No. Y así le voy a decir, era diseñador gráfico y podía tener mi empresa. Dios me llamó a servirlo. Y hoy, conscientemente, y todo el mundo lo sabe, que yo gano mucho menos dinero que lo que podría haber hecho trabajando. Esa es la realidad. Sin embargo, he puesto en prioridad el reino de los cielos. Lo más importante en mi vida es servir a Dios, dedicarme a hacerlo como Él lo quiere, y Dios se encarga de las necesidades. Tiene que saber, en mi vida funciona así. Y fue toda la vida, lo he aprendido de mis padres también. Por eso, si Dios te ha llamado a ser pastor, es lo mejor que puedes hacer en esta vida. Si Dios te llamó a cantar y adorarlo al Señor con la música, transmítelo. Deja que el Señor te use. Si Dios te llamó para un trabajo específico, pregúntale al Señor, ¿cómo yo puedo ser un instrumento en ese trabajo que me has dado? Tienes un estudio. ¿Cómo ese estudio glorificará a Dios con lo que hagas? No te puedes saltear eso. Tú eres discípulo y el reino es prioridad para ti. Capaz que tengas que reenfocar algunas cosas. Quizás algunas cosas se te fueron de las manos porque no están enfocadas en el reino. Te digo sinceramente, vas a tener que recortar. Vas a tener que cortar aquello que no tiene nada que ver con el reino porque te está destruyendo, está quitando tu gozo, está quitando tu fe y ese hueco y ese vacío que tienes ahí lo suple solo el reino del Señor. El gozo está ahí. Además, esto también implica no solamente la esfera personal, sino la esfera familiar. El reino de Dios está en nuestra casa, en el esposo y la esposa, con un matrimonio que está ajustado al reino, que piensan de acuerdo al reino, hacen las cosas de acuerdo al reino, porque el rey vive en su casa. Entonces, es obvio que va a ser así. Lo mismo con los hijos. Los hijos reciben la instrucción del reino porque están en una embajadita del reino en la casa. Es una realidad que vivimos todos. Así que cuando tus niños están aburridos, no saben qué hacer, lo primero que hacemos es anotarlo en deportes. Sí, que vayan, que corran la pelota y se cansen, así vienen después cansados para comer. Que hagan esto, que hagan lo otro, un montón de cosas. Pero detente un poco y piensa. Lo que le vas a meter a tus hijos, ¿tiene algo que ver con el reino? ¿Glorifica a Dios con el reino? Si está dudando, por ejemplo, déjame ser algo práctico. A mí me encantan los deportes y ustedes me conocen y saben que yo no tengo ningún problema con ningún deporte. Pero si tú me dices, a ver, estoy pensando en mi hijo tiene talento para la música, pero también talento para el deporte. ¿Cuál de las dos cosas glorifica más a Dios en perspectiva del reino? El deporte, pastor, pegamos la pelota, decimos gloria a Dios. Sí, está bien, podemos hacerlo, sí, claro. Pero cuando alguien se dedica con todos sus talentos a algo específico que puede ser un ministerio, wow, piénsalo bien. Mi hijo puede estudiar varios idiomas, le encantan los idiomas. A lo mejor Dios lo está llamando para que él sea un vocero suyo en otros idiomas. También piénsalo desde la perspectiva del reino. No te estoy diciendo lo que tienes que hacer. Simplemente estoy diciendo, medítalo, velo desde la perspectiva del reino para tu familia. Lo que estamos haciendo, nuestros hijos, hacia dónde van, cuál es nuestro destino, ya lo sabemos. El reino tiene que apoderarse de nuestra familia. ¿Cómo ayudarlos? La salvación es la prioridad. ¿Cuántos dicen amén? Es la prioridad. Pero hay muchos padres que están más preocupados para que entren en Harvard antes que entren en el cielo. ¿Cierto? Alguna vez se lo dije. ¿Para qué te sirve que tu hijo vaya a Harvard, tenga los mejores títulos y se pierda en el ateísmo y no quiera saber nada de Dios? Cuando tú lo que necesitas es que tus hijos sirvan a Dios, sean salvos, glorifiquen a Dios y sepan a dónde van. Es prioridad para nosotros, padres, que nuestros hijos conozcan al Señor y no solamente le teman a Dios, sino lo amen y le sirvan. Es lo mejor que puede hacer un discípulo que está bajo el reinado de Cristo. Todo está ajustado ahí. ¿Cómo afectamos la vida de nuestra familia?
¿cómo afectamos a los que nos rodean? Cuando te encuentras con tus parientes, las charlas, ¿cómo son? ¿Discutimos por trivialidades, por política, nos gusta este partido o el otro, o por deporte o alguna otra cosa, y después terminamos todos mal y peleados en esas charlas que hemos tenido con la familia? Ha pasado más de una vez, ¿no? Porque a todos nos ha pasado. Y digo, ¿cuál es nuestro propósito? Yo en esas charlas salgo mal, digo, ¿para qué? ¿Cómo es que hemos enfocado perdidamente el tiempo? Somos realmente representantes de Cristo en todo lugar, y nuestros parientes tienen que saber que somos luz en serio, que nos encanta conversar, que dominamos todos los temas, sí sabemos de política, pero ¿para qué vamos a entrar en esas discusiones que no son interminables y no van a nada? ¿No deberíamos introducir el reino de Dios, conceptos que hemos aprendido de Cristo en esos ambientes para que al fin termine en algo positivo, donde el Señor se glorifica y la salvación de nuestra familia es prioridad? Es lo primero para nosotros. En tercer lugar, también la esfera de la iglesia. En la iglesia servimos al Señor bajo el reino de Cristo. No servimos para nuestro reinito. No servimos nosotros para nuestra iglesia y que se queden en nuestra iglesia y que todo lo que hacemos para nuestro... No, nosotros trabajamos para el reino. Y le damos gracias al Señor por la iglesia verdadera de Cristo que está en todo el mundo. Porque un día en el cielo, hermano, si estabas creyendo que en el cielo hay un salón VIP que dice Iglesia Cristiana Renacer, no existe. Vamos a estar todos juntos, adorando al Señor, todos juntos, sirviéndole al Señor y disfrutando todos juntos, toda la iglesia de Cristo. Y nosotros servimos al reino. Nuestra iglesia es parte del reino de Dios en este mundo. Somos el agente de Dios para afectar a las personas. Dios nos ha llamado para esto. El día de ayer tuvimos un tremendo tiempo de oración a la mañana. Y Alexandra compartía con nosotros algo que el Señor puso en su corazón, y tenía que ver qué somos como iglesia, si somos consumidores o contribuidores. Y tomó el ejemplo de un escritor bíblico cristiano muy bueno, que habla acerca de la iglesia como equipo. Y él, en su libro, hace un comentario que yo les quiero leer a ustedes, hice un resumen y aquí está. Dice este pastor: hace un tiempo recibí una invitación para ser parte de una corta excursión por el Pacífico a bordo del USA Rubens James, un acorazado enviado al Golfo Pérsico. Luego de un recorrido minucioso por los cuarteles y cubiertas, dice, tomé mi lugar al lado del capitán mientras levantábamos anclas. A una distancia segura de la tierra, el destacamento de artillería comenzó a disparar varias rondas desde los cañones del barco. Mientras cada marinero iba de aquí para allá, noté algo, dice. Cada uno sabía exactamente cuál era su rol. Cada uno sabía cuál era su rol. Cada persona en ese barco tenía un trabajo, una función, una responsabilidad, un propósito por el cual estaban allí, excepto yo, dice el pastor, que era el que iba de paseo. En contraste, meses después, mi esposa y yo tomamos un crucero de 3 días. Lo primero que vi al subir a la cubierta fueron 400 seres humanos perezosos, madurados por el sol, descansando cerca de la piscina, mientras 40 trabajadores vestidos de uniforme trataban de mantenerlos felices. En ese momento de reflexión, escuché al Señor decirme, mi iglesia debe ser un acorazado, no un crucero. Si ha de penetrar la oscuridad y rescatar las almas, no puede ser un barco de espectadores. Cada uno debe saber por qué está a bordo. Qué ejemplo tan fácil de entender. 2 barcos, los 2 flotan, pero los 2 tienen misiones diferentes. Uno sabe que está en guerra y está enfocado en ese objetivo. Y otro, pásala bien, estamos bien y demás, ¿no? Y es verdad, una iglesia no es un crucero. Una iglesia es un acorazado que está en guerra contra Satanás, contra el mundo, contra la carne todo el tiempo. Nosotros no vamos a ser un crucero.
Todos los que estamos aquí somos guerreros del Señor para afectar a este mundo de manera positiva con el mensaje del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nosotros no somos cruceros, no somos perezosos, no somos holgazanes. Dios nos ha dado una misión que cumplir. ¿Sabe qué? Cuando tenemos mentalidad de crucero, empezamos a hacer lo que hacen los turistas, ¿no? ¡Ay, mira qué ropa se puso! ¡Mira ese sombrero! Ese sombrero no es de Dios. No sé por qué, pero bueno. ¡Ay, mira la vestimenta! ¡Mira lo que come! ¿Viste lo que tomó? Y estamos enfocados en esas cosas. Cuando estamos en guerra, hermano, te olvidas de toda esa tontería. Cuando sabes que tienes una lucha de vida o muerte en este mundo, por ti, por tu familia y demás, te olvidaste de lo que comiste, lo que vestías y demás. Tu enfoque es otro. Y nos ayudamos mutuamente. En un crucero todos se envidian unos a otros, ¿cierto? No, y sí, si le hacemos una zancadilla para que se caiga, sí, se lo merece. Cuando estamos en guerra nos ayudamos unos a otros. Mi hermano, si sufre una herida, pues yo estoy ahí para ayudarlo, porque no voy a dejar nunca a un compañero solo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se entiende? Creo que es fácil entender este ejemplo. Somos nosotros, el ejército del Señor, para una misión que tenemos aquí en la tierra. El gozo del Señor, vas a la Biblia, vamos a los discípulos, vas a Hechos. ¿Dónde estaba el gozo de la iglesia? El gozo de la iglesia era predicar el Evangelio y gozarse por lo que hicieron, ni siquiera por el resultado. Predicaban. De hecho, muchos terminaron en la cárcel, azotados, apedreados. Y dice, gozosos, tan locos estos hermanos. Gozosos por lo que pudieron padecer por causa de Cristo. ¿Se dan cuenta que el gozo no es la pereza? El gozo no es estar sentado mirando solamente sin hacer nada. El gozo está en compartir lo que tengo en mi corazón con otra persona, y el hecho de que tú compartas, ya viene el gozo. Cuando no lo haces, entonces no tienes oportunidad de gozarte, porque el Espíritu Santo está atrancado allí. Pero cuando uno empieza a compartir con otros lo que Cristo ha hecho, cuando tú empiezas a dar a otro tu generosidad para bendecir, cuando tú empiezas a orar por otro, orar por la iglesia, interceder por aquellos que se pierden, empieza a salir el gozo de saber que estás en el reino, que estás sirviendo en el reino de Cristo. Cuando estás cantando para Jesús, sale el gozo de saber que le adoro al Rey. Y ese mismo gozo también está en la ducha a la mañana cuando le estaba cantando solo al Señor. Ese mismo gozo, porque sale de adoración, de alabanza al Señor, porque fuimos creados para eso. Así que date cuenta que el gozo verdadero sale de nosotros cuando hemos puesto en prioridad el reino de los cielos y creemos que todo lo demás es añadidura, que Dios lo hace. ¡Ay, el gozo sale solo! Empiezas a disfrutarlo en serio y te das cuenta de que Dios tiene todo el control de tu casa, de tu carro, tiene el control de tu trabajo, de tus estudios, de la familia, porque tú sabes cuál es tu prioridad. Y el gozo no se va de ahí, empieza a crecer. Así que como iglesia sabemos hacia dónde nos tenemos que dirigir. Ya han terminado las vacaciones, nos hemos renovado y ahora nos vamos a enfocar en lo que tenemos que hacer, la misión que el Señor nos dio, hacer discípulos. Y no es complicado hacer discípulos, es fácil. Hace 2000 años que la iglesia lo viene haciendo de muchas maneras, maneras creativas, maneras por ahí nuevas, maneras tradicionales, pero estamos haciendo discípulos, es lo más importante. Hay gozo en nuestra alma cuando hacemos discípulos porque estamos cumpliendo la misión por la cual existimos en esta tierra. Así es. Y en cuarto lugar, hay una esfera escatológica, es decir, el reino se va a implantar aquí en la tierra, hermano. Va a venir Jesús con su iglesia aquí a la tierra a poner las cosas en orden, a quitar al anticristo, a quitar todo lo que ha pasado aquí, a establecer el reino que primero es milenial y después será eterno.
Y tú y yo somos parte de ese gobierno porque Jesús lo dijo. Ustedes van a gobernar conmigo. Ustedes estarán a cargo de naciones. Lo dijo Jesús, así que lo vamos a tener que creer. Y nos preparamos para eso. Tenemos que saber que esta prioridad para nosotros de reino es un reino eterno. Así que debemos tener una visión de eternidad continua. No estamos simplemente gastando el tiempo a ver qué hacemos hoy porque no estoy aburrido, no sé qué hacer. Si te enfocas en el reino vas a ver que tienes mucho que hacer, no te alcanza el tiempo, porque Dios quiere usarte. Hermano, yo no creo que este sea el primer mensaje que tú escuchas de parte de Dios de esto. Yo te estoy recordando lo que hace rato seguro que Dios ya te lo ha dicho. Amén. De alguna manera Jesús te dijo, estás un poco perezoso, perdona la palabra. Estás un poco tratando solo de mirar, de espectador. Estás en un crucero, aunque no sientas que es un crucero, pero tienes espíritu de crucero. Y Jesús te dijo, tienes que movilizarte. Hay muchas cosas que están dentro de ti. Hermano, este es el mensaje. Dios nos quiere despertar a una realidad nueva, diferente. Tenemos muchos dones, talentos dormidos. Y Dios quiere que nosotros los ajustemos para su reino. Y no importa en qué iglesia puedas estar. Dios quiere usarte con su plan y propósito, porque Él ya lo ha definido así. No vas a ser feliz hasta que no te ajustes. Puedes que tengas placeres temporales, pero el gozo eterno está siendo un discípulo del reino de Cristo. Así que en tercer lugar y último, hay una propuesta, hay una proposición de este principio vital, y es que cada uno tiene que decidir. Dios no obliga a nadie. Y tienen que saber que también el pastor no obliga a nadie. Porque yo percibo a veces en corazones de algunos hermanos diciendo, ¿por qué el pastor no le dice a este que se bautice directamente y lo mete en el agua? ¿Por qué el pastor no le dice a este que se ponga las pilas? ¿Por qué no le dice a mi marido que se consagre? ¿Por qué no le dice? Hermano, tenemos que hacer como Jesús. Jesús predicó la verdad, te dijo cómo era y después la decisión es tuya. Nadie te va a obligar. Tú tienes que decidirlo. Pero te estamos motivando porque esta decisión es la más importante después de recibir a Cristo. Y el recibir a Cristo implica vivir para el reino. Eso te hace feliz. Realmente eso te hace feliz. Te lo digo por mis 50 y pico, que ya me estoy olvidando cuántos años tengo. Siempre mi felicidad fue el reino, Jesús. Jesús viene otra vez, en cualquier momento viene. Me lo predicaron de chiquitito, ya hace más de 50 años. Y estamos a la puerta de que Jesús venga. Hoy, más que nunca, en cualquier momento puede venir Jesús. Todo está cumplido ya. Se lo dice un profesor de escatología. Todo está cumplido ya para que nosotros seamos raptados, Jesús nos lleve y empiece después a venir el anticristo con lo que es la tribulación. Prepárate. El Señor viene. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás invirtiendo tu vida? ¿La estás malgastando o quieres invertirla realmente para que valga la pena? Eso significa ser un discípulo del Señor. Mateo 6:33. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Puedes cerrar tus ojos? Vamos a hacer una oración. Puede que tengas una lucha entre, ¿esto lo dice el pastor porque me conoce o lo dice el Señor porque Él también me conoce? Quiero decirte que te olvides del pastor, piensa en Cristo, piensa en el Señor. Porque si lo invitamos a Jesús es para que Él hable. Permite que el Espíritu Santo te hable a tu corazón y te diga lo que Él quiere decirte. Y el Señor te recuerda que Él te ama, porque fue capaz de dejar el reino por venir por ti. Tiene un plan con tu vida y lo va a cumplir si tú lo quieres, si lo deseas. Dios quiere que seas parte de un barco de guerra, un barco que tiene una misión que cumplir y es rescatar esta humanidad que está perdida. Y hacia allí vamos, hacia allí vamos.